Les damos la bienvenida a nuestro primer episodio del podcast Sanamente. Yo soy Andrea Copper, voy a estar acompañándolos y guiando los episodios a lo largo de toda esta temporada. Estamos emocionados de comenzar. Este es un espacio especialmente para ustedes, un espacio en el que vamos a hablar acerca de salud mental, acerca de conversaciones difíciles, vamos a tener expertos. Así que hoy estamos emocionados porque nos acompaña Verónica Mendoza del programa Sanamente. Vero es psicóloga clínica, así que bienvenida, Vero. Hola Andrea, bueno, un gusto estar aquí. Sanamente es un programa que busca democratizar la salud mental a través de diferentes espacios, siendo conscientes de cómo lo emocional tiene un impacto en diferentes dimensiones. Ok, me encanta. Y qué interesante es eso, ¿verdad? Y creo que justo tiene que ver totalmente con lo que vamos a hablar hoy. Creo que el mundo de las emociones es un mundo sumamente amplio, ¿verdad? Y si nos cuesta ya entendernos a nosotros mismos y nuestras emociones, ahora qué difícil es entender las emociones de alguien más, ¿verdad? Y los pensamientos de alguien más. Y hoy quería hablar un poco acerca de la responsabilidad afectiva, de qué es realmente lo que significa la responsabilidad afectiva, qué significa conocer el mundo emocional del otro y lo importante que es conocer el nuestro también para poder conocer el del otro. Entonces, contanos un poquito, ¿qué es la responsabilidad afectiva? ¿Qué conocemos? Porque creo que es un tema que está de moda, pero tal vez no sabemos específicamente qué es. Bueno, Andrea, como tú lo mencionas, sí, ha tenido mucha popularidad en estos últimos años. Generalmente se asocia a relaciones de pareja, sin embargo, el concepto es mucho más amplio y quizás si lo dividimos para ejemplificarlo mejor, responsabilidad es este aspecto de cumplir con ciertas condiciones o criterios que se espera de mí, y la afectividad es ese componente emocional, ese vínculo que yo establezco con otras personas. Entonces, si unimos ambas partes, sería el hecho de que a través de ciertos aspectos o criterios puedo desarrollar relaciones más sanas y duraderas, donde haya acuerdos y respeto mutuo. Ok, y creo que tiene que ver mucho también, ¿verdad?, con el hecho de poder entender nuestros propios sentimientos y emociones y pensamientos, pero también entender que la otra persona piensa y siente, ¿verdad? Y qué complejo a veces es esa dinámica. A veces incluso nosotros culpamos al otro lo que sentimos. Entonces, ¿cuál es un poco la diferencia en tomar responsabilidad de lo que estamos sintiendo y culpar al otro? Sí, bueno, hablaste, es un aspecto importante de esta interacción entre mis emociones, mis expectativas, tus expectativas. Entonces, hay, quieras o no, este intercambio bidireccional entre estos aspectos y aunque podemos tener ciertas similitudes, hay también ciertas diferencias. Entonces, en esta interacción es fácil a veces cometer el error de decir que mis emociones dependen de lo que tú estás haciendo. Sin embargo, al final es importante también reconocer cuáles son mis emociones y cómo las estoy gestionando. Te pongo un ejemplo. Mi pareja me pasa a recoger todos los días a cierta hora. Entonces, en ese día precisamente llega tarde, he tenido un día cansado, tengo hambre y pues la espera se me hace un poquito mucho más larga. Exacto, mucho más irritable. Entonces, cuando llega, de alguna manera tengo esta carga emocional que quiero descargar con esta persona que llegó tarde. Entonces, podría actuar quizás de una manera menos asertiva y decirle: sos un desconsiderado, porque venís tarde, me has enojado, etcétera. O puedo también hacerlo asumiendo esta responsabilidad afectiva, que sería reconocer que hay situaciones personales que hicieron que mi espera fuera más incómoda. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiera estado platicando con una amiga y hubiera estado tan amena la conversación que ni cuenta me hubiera dado? Entonces, tal vez mi respuesta hubiera sido diferente. O que hubiera pasado que también salí tarde, entonces la demora de mi pareja no me afecta en nada. Entonces, asumiendo cuál es lo que a mí me ha afectado que dentro de esa espera yo también ya tenía ciertas condiciones que me generaban malestar. Entonces yo puedo decirle a esta persona, a mi pareja, entiendo que tuviste un retraso, esto me ha hecho difícil esperar porque he tenido un día cansado.
Y qué diferente es, ¿verdad? O sea, qué diferente es a que yo, hasta el vocabulario que escojo, la manera en la que lo digo, cómo tomo en cuenta también como darle las gracias porque me llegó a traer, ¿verdad? Que tal vez es algo que me falla. Entonces, qué importantes son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Y creo que aquí entra también un montón la parte de la comunicación asertiva, ¿verdad? Parte de la responsabilidad afectiva es cómo comunicamos eso que sentimos o eso que pensamos, ¿verdad? ¿Qué diferencia va a hacer en el otro? Y entendiendo que las palabras y las acciones que nosotros tomemos van a tener un impacto en la otra persona, ¿verdad? Entonces, creo que hay mil ejemplos, ¿verdad? De cosas que son y que no son responsabilidad afectiva. Entonces, ¿qué sería, digamos, otro ejemplo de qué no es responsabilidad afectiva? Bueno, responsabilidad afectiva es cuando asumimos que los otros pueden comprendernos o a veces creemos que en realidad leen nuestra mente. Sí, eso de leer mentes es típico, ¿verdad? Siempre estamos pensando que el otro puede leer, ya debe de saber lo que siento, ¿verdad? O sabe específicamente lo que necesito. Correcto, asumimos que la otra persona sabe cómo me siento o sabe lo que yo espero de ella y tal vez no me he dado el tiempo de comunicarlo. Entonces, sí sería importante que dentro de nuestras relaciones establezcamos qué es lo que queremos lograr, hasta dónde queremos llegar y cuál también podrían ser los límites. Y justo esto que mencionas de los límites tiene que ver también con la palabra acuerdo, ¿verdad? Que mencionaste al inicio. Creo que es súper importante, ¿verdad? Hasta dónde podemos tolerar ciertas cosas, cómo queremos ser tratados, límites tal vez a nivel de espacio físico, límites personales, físicos. Entonces, háblanos un poquito acerca de los límites, porque creo que es un tema que ojalá nos hubieran contado antes acerca de esto, ¿verdad? Porque qué diferente hubieran sido nuestras relaciones si desde una vez hubiéramos establecido límites. Entonces, contanos un poquito de esto de los límites. Sí, actualmente ya hablamos de este tipo de parámetros que establecemos con otras personas, es decir, hasta dónde, como tú lo habías mencionado, me siento cómoda y hasta dónde también se siente cómoda la otra persona. Entonces, importante reconocer primero cuáles son mis límites personales. Por ejemplo, no me gusta que las personas me coloquen apodos o no me gusta con cierto tipo de interacciones. Y también reconocer cuáles son también los límites de otras personas. Y creo que esas a veces pueden ser conversaciones difíciles, ¿verdad? Porque creo que establecer límites no es nada fácil. Estamos como en una situación bastante incómoda, pero creo que una vez logramos establecerlo y decirle al otro, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es incluso lo que necesito, ¿verdad? Porque creo que a veces, como tú decís, asumir que la otra persona sabe lo que necesito, cuando realmente si no se lo he dicho, bien poco puede saber de lo que necesito. Entonces, creo que tenemos que romper como ese estereotipo y esa expectativa de que estas conversaciones son difíciles y que no se deberían de ser, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Que a pesar de que se siente incómodo y es difícil, al final nos va a ayudar a tener una mejor relación, ¿verdad? Sí, así es. Al principio puede ser un poco incómodo. También tú mencionaste algo, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Entonces, sí requiere un poco de práctica. Es algo que se puede ir fortaleciendo. Entonces, voy estableciendo los límites que siento que me ponen cómoda y para entenderlo mejor es cómo me gustaría también ser tratada. Entonces, de esa manera también busco tratar a la otra persona. Sí, ahorita justo que tú decías eso de cómo ser tratado, me acuerdo que los límites, otras veces los he escuchado también como que si fuesen un círculo que dibujamos alrededor de nosotros, como con la intención de que ni los otros pasen ni nosotros pasemos tampoco, ¿verdad? Es como protegernos, es una manera de protegernos, como esa barrera. Entonces creo que definitivamente una relación saludable necesita de límites interpersonales, ¿verdad? Y practicar la responsabilidad afectiva es establecer estos límites. Sí, así es. Estableciendo esos límites promuevo, por ejemplo, una seguridad no solo emocional, sino también física. Estos límites a veces también los aprendemos desde nuestra crianza. Entonces, a veces lo puedo hacer también más difícil o a veces más fácil. Cuando depende del modelo que me han dado, también así yo voy estableciendo esos límites. Ok, eso es súper interesante, ¿verdad? Tal vez cómo fueron nuestras relaciones desde pequeños marcan cómo son nuestras relaciones ahorita, pero al final estos espacios tienen eso, ¿verdad? Ese poder de transformar tal vez si de pequeño tuvimos un tipo de relación, pero ahorita con todo lo que hemos aprendido, con todos estos programas de salud mental, todo lo que hemos escuchado, como cambiar esta narrativa de cuáles son nuestras relaciones, ¿verdad?
Y creo que también es importante, y quisiera que nos contaras un poco de esto, de esta responsabilidad afectiva y el establecer límites, como tú decías al inicio, a veces lo tendemos a ligar mucho con las relaciones de pareja, las relaciones románticas, pero eso tiene que ver con cualquiera de nuestras relaciones, ¿verdad? O sea, no solo es en pareja, sino que con nuestra familia. Contanos un poco de eso. Sí, realmente esto lo puedes establecer con diferentes vínculos afectivos con los que uno desarrolla, incluso con colegas que uno estima. Entonces, es esa como interacción que a veces quizás no se dice de manera explícita, pero que sí nos ayuda a entender una dinámica entre tú y yo conocemos y nos sentimos ambas cómodas. Entonces, la puedo establecer también con mi familia, con hermanos, padres, etcétera, amistades. Entonces sí, tiene una gran amplitud. Sí, creo que a veces nos basamos en que tenemos que trabajar en nuestras relaciones con amigos, de pareja, pero ¿qué pasa también con la relación con la familia, verdad? Es igual de importante que la relación de pareja o de amigos, entonces también tenemos que buscar mucho practicar la responsabilidad afectiva en este aspecto. Y quisiera que habláramos también un poco acerca de por qué la responsabilidad afectiva tiene un impacto tan importante en la conexión que tenemos con la otra persona, porque fíjate que a veces hablar de responsabilidad afectiva, como te decía, se siente como bien vulnerable, ¿verdad? Porque es como decir solo lo que siento, decir lo que necesito, escuchar al otro, decirme lo que siente, lo que necesita. Entonces hablemos como de esa vulnerabilidad que a veces nos ayuda como a conectar con el otro. Sí, dentro de ello es importante ser honestos, a veces cuáles son nuestros deseos y tener la apertura de poder conversarlo. Creo que eso a veces es como un primer paso a romper con nosotros mismos, validarnos, decir, bueno, esto que siento es válido y también podérselo transmitir a esa persona que quiero y que de alguna manera pues espero que pueda también tener una escucha activa, comprender lo que siento y de esa manera yo también escucho al otro. Sí, creo que es súper importante eso que acabas de decir de validarnos primero a nosotros mismos, ¿verdad? Creo que para poder amar al otro también tenemos que amarnos primero. Entonces creo que esa validación emocional como de valido lo que siento, una vez entiendo, ¿verdad? Mis propias emociones, entonces comienzo a poder transmitírselos al otro. Entonces sí, importantísimo, ¿verdad? Como el primer proceso, hacerlo con nosotros mismos para entonces después compartirlo con el otro. Porque si no tuviéramos una reacción tal vez no la más adecuada, sino primero nosotros gestionamos nuestras emociones, ¿verdad? Sí, correcto. Hoy actualmente de verdad que estamos en una era donde ya mencionamos esto de la inteligencia emocional. Quizás anteriormente nuestros padres no tuvieron esa misma educación. Entonces, hoy quizás es nuestra responsabilidad como empezar a aplicarlo. Que entender como, por ejemplo, ponerle nombre a lo que siento parece algo tan sencillo, pero a veces tengo una cantidad de emociones que realmente no sé dónde empezar. Entonces, algo que es importante es nombrar lo que siento, poder mostrármelo a mí misma. Por ejemplo, estoy enojada, estoy avergonzada. ¿Qué me hace sentir así? ¿Hay detrás algún pensamiento sobre esto? Y una vez pueda entenderme, también va a ser más fácil que pueda empatizar con los otros y también saber poder como transmitir estas necesidades emocionales. Sí, y creo que esto de empatizar es bien interesante, ¿verdad? Porque creo que a veces el empatizar no necesariamente significa que voy a entender lo que la otra persona está sintiendo completamente, porque creo que así como nuestro mundo emocional es tan complejo, es difícil entender el mundo emocional del otro, ¿verdad? Entonces, el empatizar no necesariamente tiene que ser, entender al otro, ¿verdad? Puede ser que yo te acompañe, te escuche, esté cerca tuyo, ¿verdad? Te apoye, a pesar de que tal vez no entiendo por qué te sentís así. Tal vez yo nunca he experimentado algo así, ¿verdad? Entonces, es curioso cómo dentro de las relaciones y con esta vulnerabilidad podemos encontrar como estas conexiones a pesar de no entender completamente al otro, ¿verdad? Sí, cada uno es muy diferente, entonces tal vez no esté viviendo el mismo contexto de esa persona, pero sí puedo conectar con alguna de sus emociones. Por ejemplo, todos hemos pasado en algún momento alguna tristeza, un enojo, tal vez no son las mismas contexto, pero sí puedo conectar con la emoción de la persona, puedo escucharla y apoyarle a que pueda
expresar las emociones. Generalmente hay emociones que son como más fáciles de expresar, por ejemplo la alegría, es como más agradable estar con alguien alegre, pero se vuelve un poco más incómodo con el enojo. Entonces, ¿cómo también puedo ayudar al otro a reconocer esas emociones y también que pueda decir, hoy no me siento bien o hoy estoy enojado? Entonces también es válido. Sí, creo que justo en este tema entra como mucho lo de la comunicación asertiva, ¿verdad? Que hablábamos hace poquito, la comunicación asertiva y también la escucha activa que mencionabas tú. Entonces creo que en esta comunicación asertiva todo habla, ¿verdad? Incluso hasta nuestro cuerpo habla. No solo basta en las palabras que escojo para decirlo, sino que el contexto que escojo, ¿verdad? A veces yo digo, tal vez si este mensaje lo hubiéramos dicho en otro momento, que no estuviéramos enfrente de muchas personas, hubiera sido transmitido diferente, ¿verdad? Entonces el contexto, igual cómo se mueve nuestro cuerpo. Entonces contanos un poquito de cuáles son como algunos consejos, digamos, que podemos utilizar para poder establecer estos límites y tener estas conversaciones desde la comunicación asertiva. Ok, bueno, Andrea, tú hablabas algo importante que es el lenguaje no verbal, o sea, eso que no es expresivo, pero sí lo vemos nuestros gestos, la postura, entonces a veces no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Claro. Entonces, el tono que lo dijo, entonces ese tipo de cosas pues también envían mensajes, entonces ser muy coherentes de mi emoción con lo que siento. Yo puedo decirte estoy alegre, pero si te lo digo con un gesto triste, puede que tú... Claro, no es coherente. No es coherente. Entonces, eso es un primer paso, ser como coherentes con lo que estamos sintiendo. Así también empezar desde el yo, de yo cómo me siento. Generalmente estamos atribuyendo todo lo que nos pasa a diferentes estímulos. Estoy enojada porque llegué tarde, o estoy enojada porque había tráfico, etc. Pero es como a mí también eso yo lo como interpreto. Yo puedo decir también esto es una oportunidad para cambiar quizás mi estilo de vida, por ejemplo. Creo que es súper interesante eso, fíjate, porque nosotros tendemos a hablar mucho con, es que tú me hiciste sentir así, es que tú me haces enojar, es que tú me haces sentir frustrado, cuando realmente la persona que se siente frustrada somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, solo el hecho de cambiar ese vocabulario para hablar desde el yo, creo que tiene un impacto bastante grande, ¿verdad? En realmente cómo es la comunicación asertiva. Igual eso que decías tú del contexto es importante, ¿verdad? El lenguaje no verbal, no es lo mismo si yo te hablo, por ejemplo, apuntándote con el dedo o algo así, ¿verdad? O sea, tiene un impacto diferente al mensaje, entonces cuidar todas esas cosas, ¿verdad? ¿Y cuál podría ser alguna estrategia, digamos, que podamos utilizar más concreta sobre cómo establecer límites, tener esas conversaciones y practicar la responsabilidad afectiva? Bueno, hay una técnica que se llama la técnica del sándwich, que es la metáfora de un pan, el ingrediente y el pan, que significa poner dos elementos positivos en un límite. Entonces, sí, bueno, con el primer ejemplo que brindaba de que mi pareja llega tarde. Entonces, ¿cómo se lo podría decir desde esta técnica? Uno, agradezco que tomes el esfuerzo de venir a traerme. Me gustaría que si tuvieras una demora pudieras anticipármelo. Gracias por comprenderme y escucharme. Ok, perfecto. Entonces es positivo, límite, positivo, ¿verdad? Y creo que eso ayuda a que la persona también interprete el mensaje de manera correcta. Creo que cada uno en esto podemos utilizar el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, no vamos a hablar igual con nuestro jefe, por ejemplo, a con nuestro amigo, ¿verdad? Pero siempre podemos usar esa misma técnica. Entonces creo que aplica con todas las relaciones que tenemos, ¿verdad? Sí, aplica con diferentes contextos, tú ya lo dijiste. Así vamos también nosotros entrenándonos, que no siempre resaltemos lo negativo. A veces eso es lo que atribuye otra discusión más, porque entonces no solo me fijo en el presente, sino también ya estoy arrastrando un poco. Es que también la vez pasada tú no hiciste, se va acumulando todo. Entonces, ¿verdad? No le entrego, o sea, le entrego algo así como muy pesado, muy negativo. Entonces la persona ya no nos enfocamos en la solución, sino en cómo te respondo a esta crítica que me has hecho. Sí, ya no se vuelve, digamos, como una retroalimentación positiva,
positiva, sino que más bien una crítica, ¿verdad? Y creo que son esos momentitos cuando nosotros decimos, voy a utilizar mi responsabilidad afectiva y mi inteligencia emocional y voy a contestar de una mejor manera, que hacen totalmente la diferencia, ¿verdad? En las relaciones interpersonales. Creo que eso es clave. Así es. Y cuando generalmente nos sentimos atacados, da esta como posibilidad de contraatacar. Entonces Sí. no nos queremos como entrar en este círculo de dime que te diré, porque no lleva a ninguna solución. Entonces es buscar cómo esta situación que ha agredido algún límite pueda encontrar la alternativa en donde tú y yo estemos de acuerdo con ello. Sí, si no las relaciones poco a poco se van desgastando, ¿verdad? Y entonces, como tú decís, ya no solo cada vez que nos encontramos siempre hay una discusión, cada vez que nos encontramos siempre hay algo negativo. Entonces, qué interesante esto del sándwich, la verdad, porque creo que a veces incluso hasta dejamos de decir cosas positivas, ¿verdad? Entonces, esta estrategia también nos ayuda como a decir esto positivo, después establecer el límite y decir otra cosa positiva. Y quiero que hablemos también un poco de, bueno, creo que es importante mencionar que esto de los límites, como decíamos antes, son conversaciones difíciles, ¿verdad? Y como tú decías, es mucho trabajo interno. Entonces creo que es eso, ¿verdad? El crear relaciones sanas comienzan desde la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces creo que es importante, ¿verdad? Como tú decís, el que la conversación comience desde adentro, en que realmente yo sea empática, en que mis emociones las cuide primero. Entonces, un poco también eso, ¿verdad? Cuidar nuestra relación con nosotros mismos. Así es. Un consejo que podría también agregar es el hecho de tratarnos como esa persona que más queremos en el mundo. A la persona que queremos generalmente le hablamos con respeto, con cariño, con cuidado. Entonces, tener esa vocecita más amable, más empática también con nosotros mismos. A veces somos los primeros en juzgarnos, en, digamos, subestimar también nuestras cualidades. Sí, creo que es mucho el como me respeto a mí y entonces te respeto a ti y me doy a respetar también, ¿verdad? Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, qué difícil es encontrar relaciones en las que se nos respete. Entonces creo que sí, definitivamente es importantísimo como el trabajo interno, ¿verdad? De la relación que tenemos con nosotros mismos y por supuesto trabajar en la relación que tenemos con los demás. Y quisiera que nos dieras un consejo, digamos, en caso de que la gente que nos está escuchando ahorita identifica que tal vez no está practicando la responsabilidad afectiva en alguna relación, que tal vez por ahí tiene alguna relación poco saludable. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos comenzar para un poco llevar esa relación hacia el camino de las relaciones saludables? Bueno, primer momento, ¿cuál es nuestro punto de partida? Esta es una habilidad que se puede fortalecer, entonces esas son muy buenas noticias porque tomando conciencia de cómo me siento, cuáles son esas relaciones que me gustaría mejorar, puedo entonces dar un punto de partida. Luego dar tal vez algunas expectativas de cómo me gustaría ser tratado, cómo me gustaría entablar esta relación que es importante para mí. Nuevamente este lenguaje interno de qué es lo que beneficios o qué puedo lograr también con esto, en la que tanto yo como la otra persona nos sintamos como cómodos y poco a poco ir estableciendo también los límites. Para quienes todavía hay que ensayar y practicar, es importante empezar desde pasos pequeños, establecer con límites como pequeños. Puede haber que hay con personas que ya es más fácil que con otras, por ejemplo, familiares, quizás a veces son los que nos retan más a establecer algunos límites. Entonces, ¿cómo puedo poco a poco ir poniendo ciertas como parámetros de decir, hasta aquí yo ya no puedo tolerar este tipo de situaciones? Y creo que con eso que decís que a veces los familiares y todo eso se vuelven un reto, creo que se vale y que la gente que nos escucha, se vale el practicarlo, como tú decías, ¿verdad? Tal vez si yo le quiero poner un límite a mi mamá, por ejemplo, entonces yo primero voy a donde una amiga y le digo, esto le quiero decir a mi mamá, ¿cómo lo practicamos, verdad? Un poquito como para soltarnos, para darnos cuenta que la conversación difícil va a ser un momentito que después nos va a ampliar una conversación mucho más grande. Entonces creo que es justo eso, ¿verdad? Si por ahí se nos está dificultando, hemos
hemos tratado y no podemos, como el hecho de pedir ayuda, ¿verdad? Ya sea con alguien que nos pueda escuchar o un profesional, ¿verdad? Que nos pueda dar herramientas un poco más concretas para cómo lidiar con estas situaciones. Sí, tú agregaste este elemento importante que es el de acompañarnos con alguien de confianza, donde podamos también ensayar y practicar como el establecer estos acuerdos. Sí, creo que a veces tenemos como ese miedo, ¿verdad? Ese miedo a pedir ayuda o ese miedo a establecer un límite. Creo que son cosas normales. A veces hablar de la salud mental es un poco incómodo, ¿verdad? Nos reta mucho, como decís tú, nos reta mucho. Entonces creo que es una buena manera de comenzar, ¿verdad? Como tú decís, presentar un punto de partida y después cómo avanzo con esto, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que ya casi podemos ir cerrando con este tema. Creo que nos han dado un montón de herramientas. Hemos hablado de la técnica del sándwich, hemos hablado acerca de lo que no es y lo que es la responsabilidad afectiva, y creo que también hemos platicado un poco acerca de cómo entonces ponerlo en práctica, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Entonces, si pudiera darle un último consejo a las personas que nos están viendo, tal vez, como te digo, aquellos que tal vez identifican alguna relación por ahí que tienen que mejorar, siempre comenzando desde nosotros mismos, ¿verdad? Porque puede ser que estemos buscando algo en un amigo, pero nosotros tampoco lo estemos entregando. Entonces, ¿cuál sería algún consejo que le podrías dar a los que nos están escuchando? Bueno, siempre es el momento para iniciar como esos nuevos cambios, establecer relaciones más positivas, el animarse a probar nuevas alternativas. Hoy hay mucha información, entonces darnos el tiempo de investigar, de platicarlo con otras personas, de cómo lo hacen ellos también, y el reconocer que todos merecemos establecer relaciones sanas y duraderas. Sí, creo que todos nos merecemos eso, ¿verdad? Todos nos merecemos, y las relaciones son de dos. Siempre es importante que trabajemos en nosotros mismos y que la persona trabaje en él mismo para entonces encontrar una relación sana. Entonces, bueno, este tipo de información nos puede ayudar en cualquiera de nuestras relaciones interpersonales, como hablamos, pareja, familia, amigos, con nuestros compañeros del trabajo, ¿verdad? Cualquier persona que nos imaginemos, estos consejos son importantes para establecer relaciones sanas. Así que mil gracias, Vero, por acompañarnos hoy. Creo que fue súper interesante. Son temas que hubiésemos querido escuchar desde hace mucho tiempo, y ahorita qué bueno que tenemos esta oportunidad y este espacio para poder compartir acerca de estos temas. Así que les agradezco a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy, por escucharnos. Vamos a estar aquí con episodios diferentes, con nuevas cosas, así que nos vemos pronto. Gracias, Vero. Gracias a ti.